Buenos días, chicos. Porfa, ¿me pueden confirmar si están viendo pantalla? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, buenos días. Vale, gracias, Jessica. Bueno, entonces coméntenme qué vimos la clase pasada, de qué estábamos hablando. Chicos, ¿de qué hablamos la clase pasada? ¿De qué tema estábamos hablando, chicos? Buenos días, profe. En la clase pasada eh, se habló se completó los conceptos para hacer un muestreo de las aves. Se decía que se tenía que utilizar una red de niebla para hacer esto y que se debía medir el pico de las aves, la longitud de sus plumas, de la cola. Y se habló de que también una ave hembra que era opaca, y que tenía colores oscuros, porque para no exponerse como a los depredadores, que ellas pues siempre quieren simular el color de un árbol. Y se decía que los, que las aves machos tenían plumas de colores llamativos para atraer a las hembras. Ujú, También se habló de la natalidad, sí, que era un aumento de los individuos en la población. ujú, Y se decía que en este estaban inmersos 4 procesos que eran la fisión, la germinación, ujú. la ovoposición y la tenencia de crías. Sí, señorita. También se habló de la fertilidad y se decía que una persona fértil es la que tiene la capacidad de crear o formar otros individuos Ujú, y que esta también va a definir a la abundancia poblacional, la composición de edades, ujú, que en esta se encontraban los machos y hembras con capacidad de reproducir. También se encontraban las condiciones físicas del medio, que eran las adaptaciones que presentaban los organismos de adaptarse ya sea al clima ujú, o a cualquier otro factor. También se habló de la natalidad ecológica, ujú. que, que esto depende del contexto social en el que nos encontremos. Y se decía que las mujeres pueden tener un hijo cada 5 años mientras estén en su edad reproductiva, y que los perros se presenta cada 6 meses, que es cuando les llega el celo. Ujú, También se habló de la fecundidad, que, que es la capacidad de reproducirse en una población, y de la natalidad máxima, sí. que era la producción máxima de nuevos individuos, Ujú, pues que debían tener unas condiciones ideales como, como, pues como pues tener un hogar y comida. ujú. Eh, la mortalidad también se habló, que, que definía las muertes de individuos en un periodo de tiempo. ¿Listo? Sí, pero Bueno, muchísimas gracias, Valentina. Se nota que tomas muy buena calidad de apuntes porque nos hiciste un muy buen, excelente resumen de la clase pasada. ¿Quién nos recuerda que estaban muy participativos la clase pasada? ¿En qué consistía las categorías de distribución de edades? ¿Qué implica eso para el futuro de la población? Si esa fuera una pregunta de parcial, ¿qué responderían ustedes? ¿cómo, profe? Les pregunto que quién me define o quién me recuerda qué es la categoría de edades, en qué consiste eso
y qué implican esas categorías de edades para el futuro de la población. Les repito, si esa fuera pregunta de parcial, ¿qué responderían ustedes? ¿Qué implica que haya una edad prerreproductiva o postreproductiva? ¿Qué se espera del futuro de una población cuando hay cierta edad o mayor individuos que pertenezcan a cierta edad? ¿Qué En sucede? la anterior clase estábamos hablando que, por ejemplo, si la población está ¿cómo decir?, en edad de reproductiva, la población va a decaer y va a haber una disminución. Ujú, En la reproductiva creo que era que se va a mantener como estable. Y en la ujú, prereproductiva va a haber, o sea, aumento, pero a largo plazo. ujú. Sí, señorita. Acá en la reproductiva pueden suceder, de prerreproductiva pueden suceder dos cosas. Puede haber un aumento de la población, pero hasta cuando esos individuos lleguen a la edad adulta o cuando sean maduramente fértiles, ¿sí? Tocaría esperar un tiempo y pues ojalá cruzar los deditos, pedirle mucho a Diosito, que ojalá esos individuos logren llegar a la edad reproductiva, porque si no llegan, si mueren antes, entonces no podría haber individuos que se reproduzcan. Cuando están en edad reproductiva, lo que dijo Marley es cierto, esa población se espera que siga creciendo, aumentando o manteniéndose estable, ¿sí? Y cuando se encuentran en edad postreproductiva, pues se espera que esa población empiece a disminuir, ¿sí? Porque obviamente no hay individuos que se reproduzcan, que generen fenómeno de natalidad y por lo tanto la población no crezca. Esto pues obviamente teniendo en cuenta que no hayan fenómenos de inmigración ni de emigración, ¿sí? Que habíamos dicho que es la inmigración y la emigración. Les había dicho de los venezolanos, ¿qué está sucediendo ahora con los venezolanos? ¿Están emigrando o inmigrando? ¿O emigran de dónde a dónde? ¿Qué es emigrar y qué es inmigrar? Chicos, recuerden que yo siempre recapitulo. Sí, No dime, es llegar Marley. y emigrar es llegar a un lugar y inmigrar es regresar. Salir de un lugar. Es, ¿Listo? Ujú. Gracias, Marley. Emigrar eh, emigrar es salir de un lugar, ¿sí? Los venezolanos están emigrando de Venezuela, pero están inmigrando a Colombia, ¿sí? Es decir, emigrar es salir de una población, salir de un lugar, inmigrar es llegar a un lugar, ¿sí? Llegar a una nueva población. Ese es el fenómeno de emigración y de inmigración. ¿En qué afecta el fenómeno eh, de inmigración a una población? ¿Qué genera? ¿Qué sucede con que individuos estén inmigrando a una población? pues puede que a donde estén llegando va a haber un aumento de población y Ujú, dependiendo de la especie puede afectar a dicho ecosistema. exactamente, sí, señorita. Y lo contrario sucedería en la población que están inmigrando, ¿cierto? Disminuye la población, en ese caso la población venezolana está disminuyendo, la población colombiana está aumentando, ¿sí? Entonces, esa sería la fluctuación poblacional que sucedería de acuerdo a las edades, ¿cierto? Y de acuerdo a los fenómenos, bueno, las edades que implican la cantidad de nacimientos por cierto periodo eh, dentro de la población y la inmigración que como nos lo dice Marley va a favorecer el aumento de la población, ¿sí? Y que haya aumento de la población, ya hemos hablado que aumenta la variabilidad genética, el aumento de la variabilidad genética va a implicar que haya mayor información genética con la cual los organismos puedan adaptarse al medio ambiente y obviamente no mueran, ¿sí? Bueno, les decía en la anterior clase que pues existen factores biológicos
propios o intrínsecos de cada una de las poblaciones que van a afectar la distribución de edades, ¿sí? Entonces, ya sabemos que la distribución de edades son básicamente edad prerreproductiva, reproductiva, postreproductiva. En humanos hablamos que tenemos diferentes categorías de edades que entran algunas dentro de prerreproductiva, otra dentro de reproductiva y otras dentro de postreproductivas, ¿sí? Y bueno, y les decía que esos factores biológicos van a afectar la distribución de edades dentro de la población y que obviamente esa distribución de categoría de edades pues va a afectar ese futuro de la población, ¿sí? Entonces acá se les menciona que si aumenta la densidad de una población, obviamente va a aumentar la competencia. Habíamos hablado que era la competencia de tipo intraespecífico, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto en el parcial, ¿qué población, dentro de una población, qué tipo de competencia se da? Ustedes ya saben qué responder, ¿sí? Y pues por lo tanto la población va a tender a disminuir. ¿Por qué va a tender? Obviamente uno piensa, bueno, pero si está aumentando la población, ¿cierto? Con individuos que están llegando de otras poblaciones o que están naciendo, ¿por qué va a tender a disminuir la población? ¿Sí? Entonces, obviamente lo que va a suceder es que como hay aumento de la competencia por búsqueda de alimento, por búsqueda de hembras, por copular, por búsqueda de madrigueras, de nido, de lo que sea, pues obviamente los más fuertes o los más adaptados al medio, pues van a lograr conseguir los mejores recursos y los menos fuertes o los que tengan las peores características no van a poder conseguir los mejores recursos y por lo tanto no van a tener buena calidad de alimento, no van a tener acceso a hembras o pues no van a tener una buena madriguera, lo que sea, lo cual va a disminuir la calidad de vida de los organismos y pues les va a ocasionar que la población empiece a disminuir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les hago de nuevo acá cambiemos de color, les hago una grafiquita, ¿sí? Entonces, acá, oh, está muy chueco. Entonces, acá les hago una grafiquita en donde pues el eje Y o la línea vertical va a representar el número de individuos, de una población, ¿sí? De individuos de una población. Y acá el eje X o la línea horizontal va a representar el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que una población a través, digamos, se llega a cierto lugar, a cierto ecosistema, y la población por fenómenos de reproducción, natalidad, inmigración, ya sabemos, va a empezar a aumentar. Aumentan los individuos dentro de esa población, ¿sí? Dentro de esa población, pues hay un fenómeno, o dentro de ese ecosistema hay un fenómeno, que es el fenómeno de la limitación, de que los ecosistemas ofrecen cierta cantidad de recursos, pero son limitados, ¿cierto? Entonces, cuando la población llega a un punto en que la cantidad de individuos es muy alta, ¿sí? Y pues que esa población está limitada por esos recursos que ofrece ese ecosistema, la población va a entrar en competencia. ¿En qué tipo de competencia? Intra o interespecífica. Interespecífica. Intraespecífica es dentro de la población. Interespecífica es entre poblaciones. Recordemos que una población se define como individuos de una misma especie, ¿sí? Intraespecífica habla de competencia dentro de una misma especie, ¿cierto? Digamos, acá tenemos una población y estos organismos de la misma especie están compitiendo entre sí por los recursos, ¿sí? Interespecífica, intra por dentro se podría decir, intra. Inter sería
una población, una competencia, acá tenemos una población de otra especie, sería la competencia que se da entre estas dos poblaciones. Intra, los individuos de una misma especie, de una misma población, compiten entre ellos mismos. Inter, individuos de diferentes poblaciones, de diferentes especies, van a competir entre ellos. ¿Sí es claro? Esto fue pregunta de segundo corte, si no estoy mal, de segundo parcial. Bueno, entonces les decía que la población va a aumentar a través del tiempo, ¿sí? Y pues cuando llega a ese límite, el ecosistema limita o el ecosistema no tiene más manera de producir más alimento, más lugares donde refugiarse, hay cierta cantidad de hembras, ¿cierto? Entonces la población va a entrar dentro de esa competencia intraespecífica, ¿sí? Y entonces, como va a haber competencia, va a haber lucha por el recurso, va a haber digamos, como hay tantos organismos dentro de la población, el alimento va a disminuir o hay una mayor demanda del alimento que la oferta, ¿cierto? Acá ya empezamos a hablar de oferta y demanda de cierto producto que nos da el ecosistema y por lo tanto la población no va a conseguir la misma cantidad de recursos, la misma calidad y va a empezar a disminuir. Esa disminución, la disminución de la cantidad de individuos de la población va a estar dada, uno, por el límite de los recursos que hay dentro del ecosistema y por la misma competencia que se da entre organismos. Resulta que en algún momento esos organismos van a disminuir y pues como disminuye la cantidad de organismos o de individuos, ¿sí? Entonces otra vez vuelve a haber más disponibilidad de alimento, ¿cierto? Y pues al haber más disponibilidad de alimento, otra vez la población vuelve a aumentar, de tal manera que a través del tiempo las poblaciones en un ecosistema natural no perturbado mantienen haciendo esto. Poblaciones naturales mantienen haciendo eso, fluctuaciones de aumento y disminución de individuos, ¿cierto? Que está dada por la disponibilidad de alimento, por los recursos limitados que se encuentran dentro del ecosistema. ¿Sí es claro? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Esto obviamente en un ecosistema, como les acabé de decir, que no tenga disturbios, que no esté afectado por la mano del hombre y demás. ¿Qué sucedería en una población donde está interviniendo el hombre, donde está degradándose el ecosistema por mano del hombre? ¿Qué sucedería? Si eso les pregunto en el parcial, ¿qué dirían? ¿Cómo se convertiría esa gráfica? A ver, les pregunto, alguien que poco le haya escuchado la voz en esta materia. Yelsi, dime, ¿qué creerías que sucede con esa gráfica? ¿Cómo? ¿Sí me escuchas? Se te escucha bien pasito. Ahí. Ahí se te escucha mejor. Yo creería que disminuiría. Exactamente, digamos que esa perturbación inicia acá. Si quieres rayar, si puedes rayar, ¿qué pasaría? Ay, nomás. Bueno. Sí, disminuiría porque, por ejemplo, si hay una degradación, obviamente podría haber como una pérdida de alimentos. Y también viéndolo en el sentido de que el tipo de especie es de valor comercial. Sí, Podrían señorita. empezar a coger las especies para tener un beneficio económico por parte de las personas. Y también podrían estar dañando los hogares, o sea, de los animalitos. Y pues lo veo desde ese punto, disminuirían sí. Sí, claro. Y está bien tu respuesta, sí. Digamos que el disturbio, la perturbación, el daño al ecosistema inicia acá. Obviamente la población se encuentra más o menos en este estadio, por ejemplo, entonces, o en esta densidad poblacional, más bien, ¿cierto?
Entonces lo que sucede es que los recursos empiezan a limitarse aún más, ¿cierto? La degradación del ecosistema resulta que disminuye la cantidad de plantas, por lo tanto se va a disminuir la cantidad de disposición de alimento para los organismos herbívoros y los herbívoros van a morir de hambre y así los carnívoros y así sucesivamente. Se limita, llega un fenómeno de perturbación, se limita, digamos ya el límite de los recursos no está acá arriba, sino que el límite de los recursos está acá, ¿sí? Y entonces, como no hay comida, la población empieza a disminuir, suponiendo que el límite quede hasta acá, que no se perturbe más el ecosistema, pues obviamente la población se va a estabilizar, va a estar fluctuando en algún momento a partir de ese límite de los recursos que quede acá. Y pues sí, obviamente va a ir disminuyendo la cantidad de se va perturbando más el ecosistema, se van alterando la disponibilidad de esos recursos, pues las poblaciones van a ir disminuyendo, van a tratar de por lo menos sobrevivir o soportar esos cambios, pero obviamente les va a ser muy difícil, a tal punto que de pronto la población llegue a estar tan, digamos, tan reducida que empiece a haber un fenómeno de endogamia, o de reproducción entre propios familiares, ¿cierto? Y pues ya hemos hablado lo que ocasiona genéticamente la reproducción entre familiares. ¿Qué ocasiona la reproducción genética entre familiares? Que lo vimos también el semestre pasado en biología. Puede ocasionar alteraciones genéticas. O que se representen con mayor probabilidad enfermedades genéticas que estén dentro de esa familia. Por ejemplo, el gen de, yo qué sé, ¿qué les digo yo? De la diabetes, digamos, que esté alterado ese gen de la regulación del azúcar en la sangre, y entonces, pues, en ese caso, esa familia o esos hijos de esos familiares, pues, van a tener mayor probabilidad de tener diabetes, porque, pues, dentro de esa familia está esa probabilidad o está ese gen, ¿sí? O está ese gen alterado, por decirlo así. Sí, entonces eso es lo que va a suceder en una población. Por eso es importante en este momento entender qué es lo que causa la competencia dentro de una población. ¿Claro hasta el momento? Bueno, Sí, profe. vale, gracias. Bueno, entonces, continuando, también dentro de las poblaciones está el fenómeno de dispersión. El fenómeno de dispersión, como les decía, también va a ayudar en esa o a fomentar o a alterar o a influir ese fenómeno de la cantidad de individuos de una población dentro de un ecosistema, ¿sí? Entonces, la dispersión, como se define acá, es la ubicación o la disposición de los individuos de una población en un área habitada, ¿cierto? Entonces, en este caso, la dispersión tenemos, por ejemplo, este ecosistema, ¿sí? Y tenemos, una cosa es tener una población dispersa acá en esta esquinita, ¿cierto? Y otra cosa es tener una población dispersa en todo el ecosistema, en todo ese ecosistema, ¿cierto? Entonces, ya va a depender de en dónde se encuentren ubicados esos organismos y la dispersión, la ubicación de esos organismos, pues va a depender también de los recursos. Por ejemplo, que acá haya, no sé, cierta especie de árbol que habita ciertas aves y no habitan dentro de más de alguna otra especie de árbol, ¿cierto? Solamente esa especie de árbol se encuentra acá y por lo tanto esas aves que tendrían una selección de hábitat muy específica, entonces solo habitarían acá. Si de pronto ese árbol se encuentra en toda la distribución o en todo el territorio del ecosistema, pues esa dispersión de esa ave se va a encontrar dentro de todo ese ecosistema, ¿sí? Y pues en ese caso, los organismos van a tener ciertas estrategias de dispersión, ¿sí? La dispersión también está dada
por la búsqueda de alimento, la búsqueda de hembras, la búsqueda de refugio, por la búsqueda de cualquier recurso que se necesite, ¿sí? No solamente se habla de dispersión donde los organismos se encuentran viviendo, ¿cierto? Sino también se habla del home range, que pues se conoce en inglés así, el home range, o también como el rango de hábitat o rango de hogar, ¿sí? Es decir, el home range no solamente es la casa, el hogar de ese individuo, sino la distancia que ese individuo se moviliza para buscar cualquier recurso. Ya sabemos, alimento, hembras o machos, o lo que sea, ¿cierto? Entonces, no solamente esa población de aves va a estar limitada acá, ¿cierto? Sino que se van a tener que movilizar hacia otros árboles o hacia otros lugares, ¿cierto? Dentro de ese ecosistema, ¿cierto? Para buscar el recurso que necesiten, va a tener que movilizar, ¿cierto? Y entonces ese home range también entra dentro de la dispersión de una especie, ¿sí? Pero bueno, hablábamos de que existen 3 patrones de dispersión, ¿sí? Que en ese caso se habla de organismos sociales, organismos solitarios y y el movimiento, ¿sí? Que era lo que les decía, el home range, ¿sí? Entonces tenemos que los organismos sociales, ¿qué hacen para dispersarse? ¿Qué ven ustedes en esos documentales de organismos sociales, como los lobos y los peces, los bancos de peces? ¿Cómo actúan esos organismos? En grandes masas, de forma ordenada y sincrónica. Exactamente, actúan en gran cantidad de individuos, bueno, ya dependiendo del que estemos hablando, ¿cierto? De manera sincrónica, tienen que acordar cómo moverse, para dónde moverse, ¿cierto? Y no me acuerdo el otro factor que mencionaste. Grandes masas de manera sincrónica y no me acuerdo el otro que me mencionaste. Ordenada. Ordenada, exactamente, ¿cierto? Porque si actúa el uno como se actúa cada uno de esos organismos, como dicen por ahí, a la maldita sea o haciendo lo que quiera hacer, pues obviamente el trabajo en equipo no va a ser tan óptimo como trabajar de una manera ordenada, ¿cierto? Entonces los organismos sociales, como ya sabemos, se van a agrupar, ¿cierto? Y ese grupo va a estar alrededor de un núcleo, ¿cierto? Ese núcleo en general o en mamíferos va a ser ese macho alfa, esa hembra alfa, va a ser como en aves ese líder, ¿cierto? Que va comandando como la dirección hacia donde tienen que volar, ¿cierto? Entonces se van a agrupar alrededor de un núcleo, ¿sí? Y pues o también van a estar en áreas pequeñas, ¿cierto? Entonces se agrupan o están definidos por un núcleo o un líder, un alfa, ¿cierto? Y en este caso, en mamíferos ya sabemos que el alfa o todos los subordinados, por decirlo así, van a actuar de acuerdo a lo que haga el alfa. Si el alfa corre, pues entonces los demás corren. Si el alfa está esperando, los demás esperan, ¿sí? En bancos, por ejemplo, hablamos de bancos de peces, ¿cierto? Los bancos de peces también se organizan. Esto es un poco más complejo porque obviamente son muchos organismos los que se encuentran movilizándose en el agua, pero como lo dice Juliana, se mueven de manera sincrónica. Ustedes ven esos bancos de peces y se mueven casi que todos muy a la par, muy sincrónico, un movimiento que hasta es muy bonito de ver. Esto también se ve hasta con grandes bandadas de aves, ¿cierto? Entonces tenemos esos organismos sociales que van a formar bancos, los bancos de peces, las bandadas, ¿cierto? Que en general eso se habla en aves, y las manadas que se hablan en mamíferos, ¿cierto? Entonces esa va a ser la dispersión de los organismos sociales. Los organismos sociales obviamente van a estar agrupados en un mismo lugar, va a haber gran cantidad de esos individuos en un mismo grupo, en un mismo lugar. Por eso, entonces, dentro de un ecosistema, ¿dónde está mi borrador? Dentro de un ecosistema,
lo más común es ver organismos sociales agrupados de esta manera, de esta manera, ¿cierto? Los organismos sociales van a estar muy cerca los unos de los otros, ¿sí? Y pues obviamente van a cazar, van a buscar los diferentes alimentos em, en grupo, ¿cierto? Los diferentes recursos. También tenemos organismos solitarios, ¿cierto? En este caso, estos organismos tienen un movimiento muy grande, ¿sí? O sea, caminan mucho, 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 a diferencia de los organismos sociales. Pues obviamente lobos tienen grandes distancias de movimiento, pero un organismo solitario en general camina mucho más. ¿Por qué creen que un organismo solitario tiene que caminar más que uno social o tiene que moverse más que uno social? ¿Por qué creen, chicos? Si hemos hablado de la búsqueda de recursos. Buenos días, profe. Buenos días, Fiorella. Porque pues que usted mismo lo dijo, es para él es más difícil encontrar pues un recurso que para los organismos sociales, porque los Ujú, organismos sociales tienen como una ayuda entre sí, en cambio los solitarios ujú. Muchas gracias, Fiorella. Sí, señorita. Entonces, lo que va a suceder es que obviamente acá y acá hay muchos más ojos para identificar dónde está el alimento. Acá un organismo es solitario, pues solamente tiene sus dos ojitos, por ahí su olfato y las estructuras con las que se mueve, ¿cierto? Entonces, acá hay mayor cantidad de ojos, hay más organismos pendientes en búsqueda del alimento, del refugio, de lo que sea, ¿cierto? Y pues este está solito. Necesita invertir más tiempo, más energía en la búsqueda de cierto recurso, ¿sí? Y acá, hablando de organismos sociales, ¿qué ventajas tiene actuar como organismo social y qué ventajas tiene actuar como organismo solitario dentro de un ecosistema respecto a la búsqueda de recursos? ¿Qué ventaja tiene cada una de esas estrategias? O bueno, ya les mencioné, ya Fiorella les mencionó las ventajas de los organismos sociales. ¿Qué ventaja tiene ser un organismo solitario? Cuando ustedes se compran unas papas y no quieren compartir con alguien, ¿por qué no comparten? porque se tiene mayor cantidad de alimento para sí mismo y también así le puede generar pues más disposición de su tiempo, de su espacio y de lo que él caza. Exactamente, ¿cierto? La soledad también es buena, ¿sí? Nosotros como seres humanos somos organismos sociales, pero muchas veces queremos como estar solos, ¿cierto? Entonces, obviamente, los organismos solitarios, en ese caso también podemos hablar de panteras, de jaguares, de tigres, no estoy muy segura, sí me corregirán ustedes, ¿sí? En general, felinos, podemos hablar o tenemos el ejemplo más claro, ¿cierto? En su búsqueda de alimento encuentra un buen alimento y ese alimento es para él o ella solita, ¿cierto? En ese caso, pues, tiene mayor disponibilidad de alimento, mientras que ellos, pues sí, tienen la ventaja de que entre todos se encuentran un alimento, no sé, un buey, un ciervo, bueno, lo que sea, ¿cierto? Lo cazan entre todos, pero pues la cantidad de alimento por individuo es más reducida, es más poquita, ¿sí? Entonces, en ese caso, esas serían las ventajas de actuar como organismo solitario, ¿cierto? El recurso, hay mayor disponibilidad del recurso para uno solito, así sea una madriguera, un alimento, la hembra también, ¿cierto? Porque digamos, imagínense, bueno, dentro de manadas pues ya hay fenómenos de cópula o de reproducción dentro de la manada, ¿cierto? Pero a los organismos solitarios les sirve ir por ahí solitos y buscar y se encuentran con una hembra, ¿cierto? Muchas veces no tienen
que competir con otro macho, ¿cierto? Estas especies están limitadas a, pues, a que primero se reproduzca el macho o la hembra alfa, ¿cierto? Y después se pueden reproducir los demás, ¿sí? Mientras que los organismos solitarios, si encuentran una hembra por ahí y resulta que está en celo, pues pueden obviamente reproducirse con mayor facilidad, ¿sí? Bueno, entonces ya acabamos entendiendo las diferencias del actuar entre organismos sociales y del actuar entre organismos solitarios. Y por último, pues ya tenemos el movimiento, que es básicamente lo que ya hemos hablado durante toda esta diapositiva. Pero pues como ya vemos, nos queda menos de un minuto, salgamos y volvamos a ingresar, chicos.